Buenas tardes a todos y a todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy. Me encuentro en compañía de mi compañera Saraí. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante cuando hablamos de familia, cómo iniciamos, se da este proceso en lo que llamamos el ciclo vital. Y nos referimos a los roles. Eso eh, es un tema bastante de su agrado, recordándoles también que tienen alguna duda, algún comentario, nos los dejen en la cajita de abajo de los comentarios. Antes de comenzar, le doy la bienvenida a mi compañera Saraí. ¿Cómo estás, Saraí? Hola Mario, bien, gracias. ¿Y tú aquí? Un gusto de compartir este tema contigo. Bueno, pues para comenzar, ¿qué podemos ver en este tema? Bueno, comenzamos por definir qué es una familia. Desde el momento en que nosotros nacemos, en general, contamos con una familia. Hay personas que lamentablemente pues se encuentran fuera de un contexto familiar, pero eh, a grandes rasgos la familia es todo el sistema que conforman los miembros de este grupo, de este sistema. Cada uno va a contar o va a desarrollar un papel, a lo cual le vamos a llamar un rol. Como les decía, un rol puede ser desde que somos pequeños, como hijos, como hermanos. Y conforme vamos avanzando, vamos creciendo y va cambiando o vamos avanzando en este ciclo vital, vamos a ir también adquiriendo o cambiando de este tipo de roles, como el filial, el parental e incluso el conyugal, ¿no? Cuando ya estamos en una situación de pareja. Con respecto a la definición de familia, ¿te gustaría agregar algo, Monse? Sí, bueno, para poder adentrarnos un poquito más hacia el conocer y reconocer cuáles son estos roles, es muy importante que antes pudiéramos abordar esta parte sobre qué es una familia, ¿no? Como bien comentas, pues hay diversos roles dentro de esta familia y aunado a eso, tal como pues lo podemos ver aquí en esta presentación, obviamente esto influye mucho en las pautas del crecimiento, ¿no? Y conforme nosotros vamos creciendo, podemos ver que también dentro de esta familia involucra algunos aspectos como lo podemos ver, responsabilidades, límites, reglas, etc., etc., ¿no? Entonces, para poder hablar sobre los roles, tenemos que hablar sobre qué es esta familia. Y también es muy importante saber que hoy en día, pues, ha habido como una evolución, ¿no? En este aspecto familiar. Hay, sí se conocen 11 tipos de familia, hay varios de ellos. No nos vamos a adentrar a cada uno, sin embargo, es importante que ustedes conozcan y que también puedan identificar el tipo de familia con la que ustedes cuentan, ya que eso también va a permitir mucho el poder, pues, determinar cuáles son los roles que hay dentro de esta familia. Entonces, bueno, eso es únicamente lo que yo quisiera agregar referente a este punto, pero si quieres podemos pasar al siguiente. Sí, cómo no. De hecho, Ujú. bueno, agregarle un poquito. A mí, la diferencia o lo que me gusta tener en cuenta es entre la familia nuclear y la familia extensa, ¿no? Que a veces tenemos un poco de confusión en eso. La familia nuclear, ¿en qué consta? Papás, hijos y hermanos, ¿no? En general es esto, ¿no? Simplemente con las personas que nacemos, que son nuestros padres. Sin embargo, a veces la confundimos con la extensa. La extensa ya vienen siendo los abuelos, los tíos, los primos. ¿Por qué se confunde o a veces dónde está la diferencia? Si vivimos en el mismo espacio, la misma casa, con la familia extensa, muchas veces esta familia extensa es la nuclear porque es también con la que vivimos constantemente, la que tenemos más cercanía. ¿No? Nada más agrego eso para tenerlo en cuenta. Claro, y precisamente eso nos lleva a este punto que estábamos comentando sobre el para qué sirven los roles en la familia. Cada uno de nosotros dentro de este sistema, como veíamos que así se le conoce también a una familia, un sistema, pues va a contar con un rol en específico, es decir, me corresponde a mí ser o hacer un algo dependiendo del rol que yo tengo dentro de esta familia.
¿Y para qué sirve? Bueno, nos permite conocer principalmente sobre la cultura que se tiene en esta familia, ¿no? También los roles se presentan dependiendo de la cultura, porque pues estamos hablando nosotros de una cultura mexicana, pero por ejemplo, si lo habláramos desde otra nacionalidad, muy posiblemente habría ciertos cambios precisamente por el cambio cultural. Sin embargo, de cualquier manera, eso, pues nosotros dentro de este sistema siempre vamos a tener algunos rasgos de lo que esperaríamos que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, entre algunos roles que conocemos están los paternos, ¿no? Y los de cuidadores, que ahorita vamos a conocer un poquito más de estos. Pero, por ejemplo, si nos enfocamos en los paternos de manera breve, pues podemos ver que el ser mamá, el ser papá ayuda a la crianza de los niños, ¿no? Al aprendizaje, ayuda a que ellos puedan obtener la seguridad, puedan obtener confianza. Y también si vemos, por ejemplo, ahora los roles filiales, ¿no? A nosotros, ¿qué nos tocó o qué nos toca o hemos hecho como hijos? Que también ese es un rol más. Entonces, hay varios tipos de roles. No nos vamos a enfocar en específico a todos, porque pues parte de este webinar es tocar este tema de los roles paternos, ¿no? Sin embargo, es bueno que ustedes puedan conocer que todos tenemos un rol en la familia. ¿Tú qué consideras de esto, Mario? Sí, bueno, es cierto, cada rol consta de diferentes características. Como dices, dentro de la cultura es importante saber qué tipo de características. En México, bueno, está, por ejemplo, desde los niños con esta idea de que tenemos nuestra única responsabilidad es ir a la escuela, ¿no? Y entonces, esa es una de nuestras funciones, ir a la escuela. Pero estas también pueden estar en constante cambio a lo largo del ciclo vital. Cuando llegamos a cierta edad, ya podemos dar otro tipo de apoyo a nuestro sistema familiar, como que el apoyo económico también, como hijos, ¿no? Ah, es que mis padres ya son grandes, hay que pagar luz, renta, y yo puedo colaborar con eso. Entonces, mi rol como hijo no deja de cambiar porque sigo siendo hijo, pero ya con otro tipo de características, a diferencia de cuando somos niños, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta la cultura, también la etapa del ciclo vital de la familia, ¿no? Entonces, nada más agregaría eso y tener en mente cómo podría desvirtualizarse cada uno de estos roles que vamos a ver a continuación. Eh, ok, eh, Brenner propone que el desarrollo de un rol no puede considerarse independiente del entorno, lo que ya les estábamos compartiendo. De acuerdo a lo que se vea y se viva dentro de nuestra cultura es lo que vamos a tener en cuenta. Esto también nos va a referir lo que debe de llevar a cabo una madre, un padre, un hijo, un hermano. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que estos roles no son impuestos. También debe de haber una parte en que cada uno lo asuma desde un gusto y un placer el contar o el cumplir con este rol. Si no se da esta parte, no, repito, no se puede forzar a una persona a cumplirla. Se debe de, como sistema familiar, se pueden buscar otras opciones o se llegan a otras opciones de acuerdo a las habilidades también del sistema, de las características del sistema, para adaptarse a este tipo de cambios, lo cual, repito, seguiremos viendo más adelante. Ok, para empezar a diferenciar cada uno de los roles. Aquí vamos a hablar de cuatro, que es el conyugal. Este lo conforma la pareja, ¿no? Es decir, los padres. Este se da o se empieza a crear desde el momento en que en el ciclo vital lo conocemos como la pareja. Cuando estamos saliendo con alguien, aunque aún no se haya dado el matrimonio, ya sea social o religioso, se empieza a generar ahí el rol conyugal. El parental es el que tienen los padres
con los hijos, ¿no? Ya sea mamá o papá o en, bueno, familias con otro tipo de composición, ambos padres, ambas madres, ¿no? Con los hijos. El filial es el que llevan los hijos con los padres, la forma en que los hijos se relacionan con sus eh, cuidadores. Y el fraternal, que es el de entre hermanos. Este es en iguales, las mismas condiciones para dos o más hermanos, hermanas que se encuentren dentro del sistema. Ok. ¿Nos quieres agregar algo sobre estos roles, Monse? Pues únicamente esto que tú comentas sobre que los roles, digamos, tampoco son obligatorios. Me parece que, pues, al estar inmersos obviamente en una familia, en este sistema, pues sí es esperado que a lo mejor podamos cumplir con un determinado rol, sobre todo, pues, dependiendo mucho de nuestras circunstancias, ¿no? Como bien comentábamos, las circunstancias pueden ser cambiantes. También esto depende mucho de la familia y del tipo de familia que se tenga. Entonces, también creo que ese es un punto a considerar y el saber que los roles no son obligatorios, ¿no? Y obviamente como lo estamos enfocando hacia este punto, pues la adopción de los roles paternos y maternos, que obviamente pues van enfocados hacia la crianza y hacia el crecimiento de los niños. Bien. Esta parte de no ser forzoso la debemos de tener mucho en cuenta cuando hablamos de situaciones como el no sé, no me identifico con mi familia, no estoy a gusto con mi familia, aunque son mis padres, aunque son mis hermanos, no genero lo que se supone, y lo dejaré entre comillas, que debo de sentir con mi familia. No me agrada, no estoy a gusto, ¿no? Pero esta parte social que hemos escuchado de es tu madre, es tu padre y tienes que obedecer, tienes que quererlos, acéptalo. Bueno, aquí es donde también entra la parte del rol. Tal vez yo no estoy conforme o estoy a gusto cumpliendo con este rol de esta manera con los padres. Lo que yo comentaba hace un momento, tal vez de niño no había problema, de adolescente, pero entramos a una etapa diferente del ciclo y mis padres a lo mejor o la familia me siguen tratando como con el rol de hijo o de hermano, pero en una etapa diferente de infancia, ¿no? Y entonces ya no estoy a gusto, ya no comparto con esto. Yo necesito o yo sí estoy en ese cambio de acuerdo a la etapa, pero el sistema ya no. Entonces no podemos forzarlo, repito, el sistema debe de adecuarse a estos tipos de cambios o hay situaciones donde quien está viviendo esa situación de manera diferente al sistema busca generar otro sistema diferente, ¿no? Y es donde a lo mejor la persona se ve eh, involucrada con una pareja para crear su propio sistema tratando de alejarse de la familia nuclear. Se empiezan a dar este tipo de casos, pero no busco detenerme mucho en esa situación. Bien, pasamos a lo que es entonces la adopción de un rol paterno-materno. Bueno, les leo. Es un proceso interactivo y evolutivo, en el cual la persona se va sintiendo vinculada al menor, adquiere competencias en la realización de los cuidados asociados a su papel y experimenta placer y gratificación dentro del mismo. Lo que yo les decía, se dan situaciones donde, en este caso, al contrario de lo que les compartía, los padres no se sienten a gusto con el rol que se pretende deben de cumplir, ¿no? Y podríamos, o quiero irme al caso hipotético de los padres adolescentes. Dentro del ciclo vital, la adolescencia no es la etapa donde ellos deben de fungir con este papel. Sin embargo, cuando se presenta, pues socialmente se espera que ellos cumplan como padres, ¿no? Pero no tienen a lo mejor las habilidades, no tienen la fortaleza, no tienen la inteligencia emocional, tal vez, para cumplir con este rol, lo cual, forzándolos, va a ocasionar que no se sientan a gusto con este rol. Lo van a tratar
de alejar. Va a ocasionar entonces ciertos conflictos también para el menor o la menor, porque entonces no va a poder identificar, no va a poder disfrutar de ese rol paterno o materno. Y es donde se empieza a ver la intervención de otros roles o de otras personas que van a fungir con este rol paterno o materno. Van a cubrir estas características y es donde entonces se ve que a lo mejor la abuela o el abuelo son los cuidadores primarios del menor. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez quien eran los padres se vuelven o empiezan a cumplir un rol no de padres, sino de hermanos. Y ahí es donde se empieza a hacer una confusión dentro de los roles y de lo que debe de cumplir o de lo que debería de hacer cada una de las personas. Es por eso que este tema es bastante interesante e importante para saber o identificar cómo se está dando eh, el funcionamiento dentro del sistema de mi familia. ¿Nos agregarías algo más sobre este punto, Monse? Solo comentar que, como bien lo mencionas tú y también aquí como lo indica la diapositiva, pues esto es parte de un proceso, ¿no? Y también nadie enseña a nadie prácticamente a ser padre. Se tienen herramientas con las que se van creciendo y obviamente conforme pues vas avanzando en este proceso, vas adquiriendo. Y esto no significa que algunos sean mejores, sean peores y que, porque creo que este rol también ya depende de cada persona, ya es a un nivel también individual y cada rol es diferente, ¿no? Hay varios estilos también de crianza que como vamos a ver ahorita más adelante, también impactan mucho en este tipo de roles, porque aquí entra mucho la cuestión de qué tanto yo lo estoy aplicando. Eh, no se nace sabiendo, obvio, qué es tener un rol paterno y materno. Esto se va desarrollando, pues prácticamente desde que se sabe que se va a ser padre, ¿no? Que se va a tener un hijo, una hija. Entonces, esto también lleva a un desarrollo, ¿no? Y nosotros nos vamos metiendo ahora en esta parte del rol materno-paterno. Y como bien comentabas, pues hay quienes no pueden fungir con esta función y que les corresponde quizá a otras figuras hacerlo. Entonces también es importante saber que lo esperado sería que fuera mamá y papá, pero también hay otros u otras personas dentro de la familia que pueden llegar a asumirlo como si lo fueran, ¿no? Y que también hacen un papel fundamental pues en el crecimiento de los niños. Como lo mencionas, este rol, digo, nos estamos enfocando ahorita en los roles parentales, que es el de padre y madre, porque es donde vemos mayormente esta complicación de identificar. Hay que saber que lo que hablábamos culturalmente, el padre antes fungía con el rol de protección, con el rol de proveer económicamente al sistema familiar y la mamá fungía con el rol de la cuidadora, ¿no? De lo emocional, de abrazar al hijo, de acompañarlo, de enseñarle ciertas cosas. Estas características, como lo mencionamos, en la cultura se pueden ir modificando. Actualmente el rol del padre tiene otras características. También pueden compartir la parte emocional, la parte eh, del cuidado dentro del hogar, por ejemplo, del baño, del aseo, de la alimentación. Y ahora también las madres cumplen de cierta parte con el rol de protección, con el rol de este, proveer económicamente alimento y ciertas otras partes. Aquí es donde se da entonces qué, qué es lo que distingue uno del otro. Bueno, la relación que hay en cuanto a los hombres
sí realmente no es una parte de género, no es una situación de género, pero de acuerdo a las características que se predominaban en un hombre, es quien da o empieza a enseñar a los hijos responsabilidades, seguridad para enfrentar lo social y la vida fuera del contexto familiar. Y la madre era quien acompañaba, quien enseña a gestionar las emociones, al cuidado, como lo decía, de la salud. No quiere decir que sea únicamente esas sus funciones, repito, ahora se pueden apoyar unos de los otros, siempre y cuando se mantenga representado para el hijo o la hija una figura que realmente cumpla con ciertas características y que no sea una confusión para el propio hijo o la hija. ¿A qué me refiero? Lamentablemente en familias donde solo hay un tutor o un dador primario, es complicado poder mostrarle a los hijos estas dos partes o estas dos versiones, quien protege y quien te enseña la seguridad a enfrentar la vida y quien te acompaña y te da esa seguridad. ¿Concuerdas con esto, Monse? ¿Agregarías algo diferente? No, claro que concuerdo contigo totalmente. Y justo eso pues nos da pauta para uno de los siguientes puntos en los que hablaba sobre esta parte de los cuidadores primarios y también en el cambio cultural que se ha estado teniendo, ¿no? Antes pues era común que, o era mucho más común que las únicas, por ejemplo, al cuidado de los hijos fueran las mujeres, ¿no? Y que fueran quien desarrollaran este papel del ser madre, del estar en casa, ¿no? La mayor parte del tiempo y cuidar de los hijos, mientras que el hombre iba a ser como este o era el proveedor. Entonces, con los cambios que se han ido aplicando y que se han hecho, también se ha ido modificando esta parte en la que ambos pueden ejercer esa paternidad, no nada más, no más uno que otro, sino me parece que ahora se está buscando también una mayor igualdad, digo, no solamente por esta cuestión social y también por los cambios culturales que hemos tenido, sino también porque forman parte de las necesidades que se van teniendo dentro de la familia. Y porque ambas figuras son muy importantes para los niños, para su crecimiento, para su desarrollo. Entonces, la cultura también nos va dictando cambios. Eh, eh, en esta situación, lo que yo hablaba, cuando solo hay un cuidador, ya sea madre, padre, ¿concuerdas conmigo? O tal vez no es así, que es complicado mantener estos dos, digamos, estas dos versiones, ¿no? Porque al final, repito, no es una cuestión de género, pero cómo mostrarme yo, firme para poder darle seguridad a un hijo o una hija y decirle, enfrenta el mundo, pero al mismo tiempo ser sensible para enseñarle que es válido y es necesario entendernos, hablar de nuestras emociones, poder ser sensible. ¿Cómo puedo manejar esas dos versiones? No estoy diciendo que no se pueda, pero es complicado. Por eso hablamos siempre de dos roles, ¿no? Que al final puedan cumplir en cierta medida con ambas, pero siempre van a caracterizar unas más que otras, ¿no? En cada una de las personas. Por eso se busca este equilibrio. ¿Concuerdas en esa parte? O tal vez me dices, no es así, Mario, estás equivocado y desmientes al público en esta ocasión. Sí concuerdo contigo, solo que aquí a mí me gustaría resaltar un punto en el que cuando haya una ausencia de alguno de estos dos roles, generalmente hay otras figuras que suelen ayudar mucho a poder balancear esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando es una familia monoparental en el que está a cargo uno, ya sea el padre o la madre, generalmente hay alguien de la familia que también puede fungir con un rol semejante, ¿no? En este caso, por ejemplo, a veces aquí intervienen los abuelitos, ¿no? Abuelita o abuelito.
¿no? Por ejemplo, en algún momento, si hay la ausencia de un padre, ujú, como tal, hay veces en quien funge esto es el abuelito. Y entonces se aprende un poquito más acerca, o los niños van identificando esta parte, por ejemplo, de ese rol masculino, ¿no? Digo, esto también, como hemos mencionado, depende mucho de las circunstancias de cada familia, ¿no? Porque no todas aplica lo mismo. Yo ahorita nada más me estoy refiriendo a este modelo, digamos, hacia lo tradicional, ¿no? Pero sí puede cambiar, obvio, dependiendo del tipo de familia que se tenga. En este caso, por ejemplo, ahora enfocándolo hacia el rol de los abuelos, ¿no? Que también es uno que quisimos aquí como especificar un poco más, no porque los demás no sean importantes, pero se ha visto que hoy en día el rol de los abuelos está cada vez más inmerso hacia la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque pues vivimos en una sociedad en la que la orden del día pues es el trabajo, ¿no? Entonces, generalmente pues por el trabajo y por que se necesita más dinero también, ambos, tanto padre como madre, tienen que trabajar. Ujú. Y si hay ausencia de alguno de ellos, de todas maneras, tiene que trabajar pues para ser el proveedor de la familia. Entonces, generalmente el cuidado suele darse o quien ayuda a este cuidado es los abuelitos, ¿no? En este caso, pues también hay que resaltar que los abuelos o los abuelitos, ¿no? Como ustedes gusten decir, pues transmiten también valores sociales y emocionales, ¿no? ¿Quién no a veces recurre a su abuelito o abuelita y les pide un consejo, ¿no? O en ocasiones suelen decir, se acercan para que ellos también puedan contar sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto que pues son unas figuras importantes que suelen transmitir de generación en generación conocimiento, valores, experiencias, ¿no? Aprendizajes. Y algo que también es notorio es que hoy en día están volviendo a recuperar las tareas de cuidado, ¿no? Es esperado o se esperaba o hace algunos años atrás que una vez que se llegaba a cierta edad y ya se era abuelito o ya estabas en cierta edad, pues lo único a lo que te dedicaras era a descansar y a envejecer. Y hasta ahí, ¿no? Pero hoy en día esto ya no es visto de la misma manera. Hoy en día ya se le está dando otra vez, y sobre todo en algunos casos, esta parte de volver a ser los cuidadores y de ser personas que están en compañía o están al pendiente, por ejemplo, de sus nietos, ¿no? Y de hecho tiene también un nombre. Ujú. Sí, bueno, hasta aquí antes de pasar a la siguiente, Mario, no sé, tú igual concuerdas conmigo. ¿Tú qué percibes acerca también y qué conoces de este punto sobre el rol que tienen los abuelos en la familia? Sí, bueno, sobre este tema, como bien dices, no solo los abuelos, aunque se da en su mayoría por el contexto, repetimos, cultural, pero como también lo mencionaste, este rol lo puede estar cumpliendo un tío, incluso en ocasiones fuera de lo común, algún vecino, algún amigo. ¿M? También podríamos hablar de familias compuestas, hablando de un padrastro, de una madrastra, ¿no? Que fungen con este rol. Que a lo mejor mm, eh, pudiéndome atrever a lo que están pensando con esta información es, ¿por qué nos dicen entonces que no hay que confundir roles, pero sí nos dicen que pueden unos cumplir roles de otros? Ok, hay que diferenciar que podemos cumplir, en este caso, hablando del rol de padre y madre, sí lo puede cumplir una persona fuera de, que son los abuelos, tíos, vecinos, lo fungen con estas características, apoyan o brindan al infante con estas enseñanzas, este apoyo, esta guía. Sin embargo, no dejan de ser el tío, la abuela, el vecino, el padrastro, que esa parte no se confunda. En este caso, con los abuelos, seguirán siendo abuelos. En ocasiones, y viéndolo algo muy observable, hay niños y niñas que le dicen a los abuelos papá, mamá, ¿no? Y a lo mejor a los padres les hablan por su nombre, ¿no? En este caso me pondré de ejemplo que mi hijo me dijera Mario, ¿no?
y a sus abuelos, a mis padres, les llame padres. ¿Qué es lo que pasa? A mí me posiciona entonces como un igual de él o de ella. Ya no se me ve como una figura de autoridad, aunque los abuelos sean quienes estén apoyando más en esta parte, yo también soy esa figura de autoridad. No hay que permitir que los niños se confundan en esa parte, porque entonces ahí, en lo mismo, en algo muy observable, puede darse la situación de que no eh, respeten o no lleven a cabo, mm, lo siento, las cuestiones que uno como padre les pueda estar pidiendo, ¿no? Que solo sea, si no me lo pide mi abuelo o mi abuela, no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me está tomando como un hermano, ¿no? Se desvincula esa parte, se pierde incluso los límites. Eso es lo que yo agregaría para que no se confunda entre el poder fungir con un rol y el cambio o la misma confusión entre roles de una familia. Bueno, y lo que les comentaba hace un momento sobre el abuelazgo es un término que refiere esta parte de ser una red parental de cuidado, tal como tú lo mencionabas, Mario, que hace referencia a la maternidad y a la paternidad porque son un apoyo en el cuidado de los niños. Ujú. De hecho, este punto acerca del que mencionas de cuando los niños pueden llegar a vernos iguales, cuando, por ejemplo, a los abuelos se les dice padres, también sería algo a considerar, ya que sí es importante que se les enseñe a los niños quién es el papá y quiénes son los abuelitos, ¿no? Hacerles notar y saber que están bajo el cuidado de los abuelitos, ¿no? Pero eso no significa que en realidad sean los papás, que sean mamá y papá. Si es algo que se les tiene que ayudar a distinguir, explicándoles, por ejemplo, pues por qué están a lo mejor al cuidado de su abuelita, ¿no? O de su abuelito. Explicándoles también dependiendo de la edad, porque entre más pequeños, pues obviamente requiere una explicación muchísimo más sencilla, pero a la par también que ellos puedan comprender dependiendo de su edad. Ahora, con el abuelazgo también, esto ha ayudado hasta cierto punto a que se pueda obtener un bienestar en la familia y en lo laboral. ¿Por qué? Porque como comentábamos o comentaba hace un instante, con esta parte de que hoy en día el ser proveedores, ¿no? Involucra ya no nada más, por ejemplo, al hombre, sino también a la mujer, a ambos, y como he dicho ya en diversos momentos, pues que depende mucho de las circunstancias también. Los abuelitos permiten obtener este bienestar. ¿Por qué? Porque generalmente suelen ser obvio de confianza, ¿no? Y dejan a los niños con alguien que saben que pueden estar seguros, ujú, y con alguien que van a estar cuidando constantemente y que van a estar al pendiente y que son un apoyo. Entonces, esto nos da, o a los padres puede dar mayor seguridad de saber que están con sus papás, ¿no? Que están con sus abuelitos y permite que el desarrollo laboral sea mejor. Ujú. Y familiar, porque también esto ayuda mucho a que como familia puedan buscar una adaptación. Ujú. La familia también suele adaptarse. Ajá. Así como todos los seres humanos nos adaptamos y pasamos por ciertas transformaciones, también pasa con la familia. La familia tampoco permanece estática. Conforme nosotros vamos avanzando y cambiando, la familia o dentro de este sistema también pasa. Entonces, los abuelitos también ayudan en esta parte. Por otro lado, aquí también habría que considerar que depende mucho también de la edad que tengan los abuelitos. ¿Por qué? Porque también la edad puede ser un factor a considerar, ya que haya quienes debido a, pues, no sé, historia de vida, quizá hay algunos que están más trabajados que otros, entonces también esto influye mucho porque el cuidado no va a ser el mismo o porque la energía tampoco es la misma, ¿no? Y también hay que hacer excepciones en las que también se conoce que hay abuelitos que lo que más buscan es descansar en lugar de continuar con esta función o el rol de cuidar a un alguien, no porque pese, sino porque por la edad pues ya no es la misma energía que quizá en años anteriores. Entonces,
Aquí también hay que resaltar que no todos los abuelitos no están en las condiciones necesarias para poder seguir teniendo esta labor, ujú, y para seguir apoyando de esta manera. Hay a quienes sí pueden hacerlo sin problema, algunos a quienes se le dificulte y otros que definitivamente pues ya no están en esta condición de seguir pues teniendo esta jornada. Digo, y jornada, ¿por qué? Porque también se ha visto que empiezan a adquirir nuevamente esta responsabilidad. Ajá, entonces, así como es favorable, ¿no? Que los niños permanezcan o puedan estar al cuidado de sus abuelitos cuando así es conveniente y cuando es lo necesario, dependiendo de lo que esté pasando la familia. También se tiene que considerar esta parte de cuándo hay que ya interrumpir este cuidado y que otra persona entonces pueda venir a hacerlo y pueda ayudar, ¿no? A que el niño esté bien y también como familia, ¿no? Que también es algo muy importante. Entonces, como hemos dicho, pues la familia también se transforma. Ujú. Pero en general, podríamos decir que el abuelazgo, pues también ayuda de manera favorable a mantener este bienestar, sobre todo cuando se está en condiciones. Ujú. Y por eso, bueno, no sé si tú quieres agregar algo más de este punto, Mario. No, la verdad es que lo que nos has compartido es bastante bueno. Lo que mencionábamos ya, estos roles se deben de hacer desde el gusto propio, ¿no? Desde la aceptación y tomando en cuenta hasta dónde lo podemos hacer. Esta confusión de roles también se da, como lo mencionaste, ¿no? Sí, el abuelo o los abuelos están ayudando en ese sentido con el apoyo, pero entonces eh, los hijos de esos abuelos que no pierdan esa de vista ese error, ¿no? Que no sea o que no vuelvan a los abuelos responsables de la crianza o el apoyo de los hijos, ¿no? Al final son los abuelos y sí están apoyando, pero podemos diferenciar ahí que una cosa es están ayudando por gusto y otra cosa es que ya sea su responsabilidad, ¿no? Y bien, esto aparte de los roles, qué características tiene cada una, la confusión entre roles, quién lo hace, bueno, quién cumple con estos roles, quién adquiere estos roles, cómo van cambiando, es que tiene el impacto dentro de la vida familiar. Como ya les compartimos, desde que una persona se vincula con otra de una manera afectiva con esta parte de la pareja, se empieza en ese ciclo vital. Después se hacen una pareja, se llega al matrimonio, después hay hijos, después esos hijos van a la escuela, adolescencia, llegan a la adultez, salen de ese sistema familiar. Cada etapa tiene su nombre, que ahorita no las vamos a mencionar, pero este ciclo va cambiando, va teniendo esas etapas y en cada una de esas etapas el sistema familiar debe adecuarse a esos cambios. Como yo les decía, no es lo mismo una familia con hijos de entre 4 a 13 años que van al kinder, a la primaria, a los hijos cuando ya van a la secundaria, cuando son adolescentes, ¿no? Cuando se salen de este sistema. Si la familia, el sistema no puede adecuarse a estas etapas, empieza a haber conflictos, empieza a haber confusión entre los familiares. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer cada uno? ¿Por qué debería de cumplir con esto? ¿Por qué no puedo hacer algo más, algo diferente? Porque a lo mejor el cambio está en, como lo mencionaba Monse hace un momento, los abuelos sí cuidaban al inicio a los hijos, en la adolescencia ya no pueden o ya los padres tienen más, la situación le es más favorable para hacerse cargo de ese rol. Y entonces a lo mejor los hijos, pero ¿por qué ahora tú vienes a decirme y a contarme y a querer enseñarme si siempre han sido mis abuelos, ¿no? Ese tipo de situaciones van a estar impactando constantemente a la familia
y es lo que la familia, de acuerdo a las habilidades que se tengan en conjunto y al tipo de familia y a cómo se han dado los roles, todas estas características nos van a decir si la familia puede adaptarse a esos cambios o no, o les va a ser más complicado. En este sentido, ¿qué nos podrías compartir, Monse? Es decir, eh, no, ¿qué tipo de cambios, por ejemplo, si es que nos quieres compartir, consideras que has vivido como presencialmente con tu familia o en qué situaciones has tenido experiencias no propias, pero que sea un cambio complicado para el sistema familiar? Bueno, pues con una familia atendí hace algunos meses atrás a una chica, bueno, estaba en esa etapa de la pubertad y bueno, desafortunadamente su mamá falleció. Entonces, obviamente, pues estamos hablando de un impacto, ¿no? Que hay dentro de la vida familiar, porque estamos hablando de la madre, ¿no? Y también estamos hablando de una figura que sí estaba ejerciendo, digamos, este rol de ser la mujer que cuidaba, que criaba, que estaba al pendiente de sus hijos, ¿no? Y digo, no significa que las mujeres que trabajan y que no están en casa no lo hagan, pero me refiero más bien a dedicarse ella a ser ama de casa. Entonces, bueno. Esta chica, obviamente, digo, si estamos hablando también pues de un proceso, ¿no? De una pérdida, de un duelo, y esto genera un impacto pues muy grande, ¿no? En su vida y también genera un impacto en la vida familiar. Estamos hablando que obviamente se crece, ¿no? Con esta figura materna, se crece teniendo pues a la familia completa y ante la pérdida, pues entonces falta esa persona, ¿no? Y estamos hablando que también falta la mamá. Por lo tanto, el impacto que iba transcurriendo de manera positiva, ¿no? En el crecimiento pues de esta adolescente, por un momento parece como haberse pausado, ¿no? Y entonces ahora tenía que adaptarse a este cambio de ahora no tener a su mamá con ella, ¿no? Y de tener y de saber que entonces ahora quien iba a estar a su cuidado iba a ser su abuelita, ¿no? Y justo eso fue lo que ocurre. Después del fallecimiento de su mamá, quien empieza a velar por ella, pues es su abuelita, ¿no? Es quien empieza pues a mantener este cuidado, a quien se mantiene al pendiente, ¿no? Sabiendo pues cómo se encuentra. Por supuesto que esto también pues lo estamos hablando que ha sido y que fue todo un proceso, ¿no? No estamos hablando en que de la noche a la mañana se sobrellevó esta pérdida porque al contrario, pues sí requirió de trabajo, requirió de un proceso que también ella tenía que afrontar debido a la pérdida de su mamá. Pero a lo que me refiero con este ejemplo es que el impacto de la vida familiar también puede ser hacia un futuro, ujú, tanto al presente porque esto nos va llevando por cierto camino y en futuro porque depende mucho de qué tanto está siendo el impacto que yo estoy recibiendo dentro de esta familia, ¿no? Y con los cambios que se van presentando. Por ejemplo, en este ejemplo estamos hablando de algo circunstancial, ¿no? Estamos hablando en que fue algo inesperado. Pero conforme nosotros vamos creciendo, también podemos ver que hay cambios evolutivos. Por ejemplo, yo no soy la misma cuando fui de niña, cuando soy adolescente, de adolescente a adulta, ¿no? Y también eso va repercutiendo en la vida familiar, en la interacción que tengo con otros miembros. Y a la par, esos miembros, los cambios que van teniendo y cómo a mí me van afectando. Ujú. También yo, por ejemplo, siendo hija, pues cómo voy notando el avance de la edad en mis padres, ¿no? O sea, cómo voy viendo que ellos ya no son los mismos de hace algunos años ahorita, que a lo mejor ya son de la tercera edad cuando hace 2 años todavía ni siquiera atravesaban por esa etapa. Entonces, el impacto familiar y también la vida familiar, así como la misma familia, pues va teniendo estos cambios. Entre más favorable se vayan llevando, obviamente el impacto es menor y también nos vamos adaptando al mismo. Ujú. Y desde que se es niño, también es importante saber cuál es el impacto que los niños van teniendo.
en su crecimiento. Ujú. Si estamos hablando de una familia sana o de una familia que sobrelleva ciertos problemas y circunstancias de la mejor manera, o que está teniendo esos problemas, pues obviamente el impacto no va a ser de manera tan negativa. Ujú. Así, por ejemplo, están inmersos en un estilo o en una familia en donde la orden del día es que, por ejemplo, hay violencia de por medio, no podemos esperar que no tenga un impacto no favorable. Entonces, hay que tener precaución y también saber cómo se encuentra la familia. Ahora, eso también nos lleva a hablar de los estilos de crianza en los niños. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros o como figuras parentales aplicamos un tipo de crianza en los niños. Ujú. Y en ocasiones parece no ser visto con facilidad. Aquí nosotros hablamos de cuatro tipos de crianza. Son los que se conocen. El que más se recomienda es un estilo de crianza democrático, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de manera muy breve cada uno de ellos. El democrático es como un estilo de crianza equilibrado en el que nosotros somos la figura de autoridad, o sea, los padres, ¿no? Con el niño, pero a la par eso no significa que no puedan permitir que los niños tengan decisión, ujú, o que puedan ser guiados o que se guíen solo con lo que los papás dicen. Al contrario, permiten que ellos puedan decidir que también exista como este equilibrio en el tú decidiste, ¿no? O estás creciendo, pero yo como adulto, cuando yo sé y reconozco que hay que poner un límite, por ejemplo, yo voy a poner ese límite. No voy a permitir que, por ejemplo, hagas... o tomes una decisión o seas impulsivo, ¿no? O que, por ejemplo, si va a cruzar la calle, pues obviamente no dejarlo cruzar la calle así, porque sí, ¿no? O sea, obviamente enseñar, por ejemplo, que hay riesgos y que no puede cruzar de esa manera la calle, ¿no? Entonces, el estilo democrático es un estilo de crianza más saludable, ¿no? Y, por ejemplo, si pasamos al estilo de crianza autoritario, estamos hablando en que aquí generalmente es todo muy cerrado. Ujú. Los padres son los que dictan todo. Las reglas, sí, como adultos, obviamente se tienen que establecer reglas y límites a los niños, pero lo que genera es que todo sea visto con cierta agresividad. Ujú. Porque entonces yo no permito ujú, que tú puedas tomar también una decisión, que tengas también gustos, y eso hablándolo ya desde que son niños, ujú, ni siquiera de una edad más avanzada, ¿no? Entonces, todo va a ser visto de una manera muy estricta, ujú, y no puedes salirte de ahí. Es como, por ejemplo, tener un cuadrado, ¿no? Y este cuadrado no te puede salir de esta rayita porque, pues, o ya hay un castigo, o ya estoy recriminando lo que no hiciste bien, ujú, y entonces yo suelo regresarte de manera autoritaria y no permito que también exista libertad, como por ejemplo en el estilo democrático, que con este tampoco significa que los niños hagan también lo que deseen, ¿no? Y que tampoco enseñemos estos límites, estas reglas que también son necesarias, pero hay mayor libertad, ujú. Y de todas maneras, en esta libertad como padres, se ejerce esa autoridad hacia los niños, ¿no? De manera también sana. No estamos hablando de una autoridad como de este otro estilo de crianza autoritaria en donde todo es cuadrado y donde hasta puede llegar a haber miedo de por medio. Ujú. No sé si tú quieras agregar algo más de estos dos o ya irnos directamente pues con los otros dos estilos de crianza, Mario. Ok. Agregaría la mejor ejemplo para que se pueda entender, creo que se entiende, pero para que tengan en mente cómo se puede ver, o al menos cómo yo les puedo compartir eso, ¿no? El democrático es saber que hay labores en el hogar, se tiene que limpiar, por ejemplo. Llego con mis hijos, hijas, y les digo, necesito o se necesita limpiar la casa. Hay actividades como lavar trastes, barrer, limpiar y, no sé, recoger lo que esté tirado. ¿Mm? ¿Cuál te gusta hacer? ¿Cuál prefieres hacer? ¿Mm? ¿Por qué digo democrático? No soy permisivo en la opción o en el decirles se va a hacer.
Soy democrático al pedir su opinión o al darles la opción de hacer lo que más les agrade. El autoritario, la frase más común, barres porque soy tu padre y te estoy diciendo que lo hagas, ¿no? Y no hay otra opción, no te explico por qué se tiene que hacer, no hay opciones, no hay nada, no hay opinión, lo haces porque así se tiene que hacer y ya, ¿no? Creo es lo que les puedo compartir para que puedan ver. Yo creo que algunos, más de una persona ha escuchado esta frase de lo haces porque soy tu padre o soy tu madre, ¿no? Y entonces, así es como yo les puedo compartir, se ve el estilo de crianza autoritaria. Bueno, entonces tú nos vas a ayudar con los ejemplos para que nos quede a todos más claro. Y bueno, hablando por ejemplo del permisivo, ¿no? Es este donde se permite todo, ¿no? Donde no hay límites, donde los niños pueden hacer casi lo que les guste, ¿no? Eh, Nosotros no vamos a decirle no, ¿no? Si agarras esto, por ejemplo, cuando tocan cosas que a lo mejor no está permitido, ¿no? Porque pues son ajenas o porque a lo mejor es de un espacio público, pues generalmente lo permiten, ¿no? No van a decir, ah, no, esto no se puede tocar, al contrario, los niños pueden casi explorar lo que gusten, ¿no? Sin que el adulto pues ejerza, como habíamos mencionado, pues esta autoridad y de decir, no, no se puede, ¿no? En el estilo negligente, por supuesto que estamos hablando ya de un estilo de crianza en el que hay muchos riesgos de por medio, porque no hay un cuidado hacia los niños. Ujú. Hay muchos riesgos aquí de por medio y es como si los niños estuvieran prácticamente solos. Ujú. Y muchas veces en este estilo de crianza es cuando los papás no están capacitados para hacerse cargo de los niños y no logran ver ni distinguir los riesgos que existen. Ujú. Entonces, por eso se le considera que es un estilo de crianza negligente. Ahora sí, Mario, si nos ayudas con estos ejemplos, ¿no? Para que nos quede a todos más claro todavía. Claro que sí. De hecho, entre estos dos tal vez haya un poquito más de complejidad al entenderlos porque, de hecho, el permisivo puede caer en el negligente, ¿no? Permisivo es, a lo mejor en el ejemplo que daba de limpiar el hogar. Yo soy el hijo, ¿no? De 6 7 años y no lo quiero hacer, pero es que ayudan. No, yo no quiero. Y me voy a la sala y prendo la tele y ahí me quedo. Y como padre, bueno, es que a lo mejor está cansado. Bueno, si no lo quieres hacer, no lo hagas. O lo que me ha tocado también ver es en alguna reunión, en algún otro contexto fuera del hogar, el niño, como bien lo dices, está jugando, está tirando, está rompiendo y a la que sigue vas a ver, me estás cansando. Eso es ser permisivo, porque no hay una autoridad, hay amenazas, amenazas que no se cumplen y tampoco es que se tenga que cumplir. Hay que buscar la forma de que los niños y niñas comprendan lo que está bien y lo que no está bien o lo que se espera que respeten en cuanto a leyes y reglas del contexto donde estamos. Y el negligente, como bien lo dices, tal vez como ejemplo son, eh, no hay quien lo cuide o la cuide y una niña, un niño de 6 7 años, pues ahí hay comida en el refrigerador, lo calientas en la estufa, ¿no? Y entonces ese niño o esa niña está muy expuesto a tener algún accidente, a quemarse, si lo hacemos o la hacemos responsable de sí mismo o del hogar, puede tener muchas complicaciones o situaciones desagradables, ¿no? No hay quien te lleve a la escuela, vete tú solo o sola a los 4 o 6 años, ¿no? A lo mejor en algún momento, porque yo lo he escuchado, se podía, ¿no? Había más seguridad, entre comillas. Ahora ya no. Ahora es muy peligroso que los niños, incluso más grandes, de 15 16 años, estén solos en la calle, ¿no? Entonces, eso es la negligencia. Él ya no tanto dejo que hagan lo que quieran, ya es exponerlos
a una situación peligrosa, una situación de riesgo. Esos son los mejores ejemplos que les puedo dar. No, yo creo que con eso ya nos ayudas bastante. Los ejemplos y yo luego no nos llevamos muy bien, pero Ok. qué bueno que nos ayudas, Mario. Y bueno, precisamente también parte de este cambio de los roles y de lo que hablábamos sobre los estilos de crianza, tenemos que hay que diferenciar entre crianza y cuidado. En realidad es una línea muy, muy delgada entre la una y la otra, porque a la par también de repente pueden unirse. Con el cuidado, aquí tendríamos que destacar que por ejemplo, si yo encargo a mis hijos, ¿no? Con alguna persona que me ayude a esto que acabo de comentar del cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que salir a trabajar y no puedo estar en casa durante ciertas horas, bueno, lo encargo con, hay casos, ¿no? En donde es, por ejemplo, la vecina o, por ejemplo, algún otro familiar que no necesariamente es directo o que es la familia nuclear o los abuelitos, ¿no? Entonces, lo que ellos van a hacer es cuidar. Van a estar al pendiente, por ejemplo, de que se alimenten bien, quizá de hacer las tareas, van a estar al pendiente de que estén en un lugar seguro y a lo largo de estas horas van a ejercer eso, precisamente el cuidado. Y con la crianza estamos hablando de un todo. Ujú. Estamos hablando en que no hay un límite de horario. Estamos hablando en que aquí hay normas, hay valores, está la educación. Estamos hablando también en es cómo yo veo que te vas desarrollando o yo te voy acompañando o estoy contigo a lo largo de esa crianza. Ujú. Entonces, y también al mismo tiempo, cuando ejercemos la crianza, también estamos ejerciendo el cuidado, ujú, porque a la par, mientras yo estoy en esa crianza, también te cuido, ujú, también te alimento, también cuido tus peligros, también estoy ahí, por ejemplo, hasta con la tarea, también estamos hablando de un cuidado, pero también estamos hablando de una crianza, porque forma parte de un día a día. Ujú. Entonces, la única diferencia que me parece que aquí pudiera ser más sustancial es que el cuidado cambia dependiendo de la persona que en ese momento esté al pendiente del niño. Como mencionaba en este ejemplo, si entonces yo salgo a trabajar, ujú, y te dejo con esta persona que es la que va a estar encargada de cuidarte por ciertas horas, está aplicando más un cuidado que una crianza como tal, porque puede ser únicamente por horas. Ujú. Sí a lo largo de los días, pero no va a estar involucrado en cómo yo te crío. Por ejemplo, retomando los ejemplos anteriores, ¿no? Si es algo democrático, si es algo permisivo, ¿no? Que esperaríamos, por supuesto, que sea una persona que si va a estar al cuidado de un niño, sea responsable, ¿no? Y que tenga la capacidad para estar al pendiente también de este niño, ¿no? Y que no sea, pues, cualquier persona, ¿no? Creo que como padres, pues obviamente es algo de lo principal que se busca. Mario, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, pues volviendo a los ejemplos, ok, y englobando, hablando de todo lo que les hemos compartido hasta ahora, ¿no? Sí, como dices, yo soy el padre, pero tengo que trabajar, la vida no me da para estar al pendiente de mis hijos o hijas. Ok, le pido a los abuelos, ¿no? Pero como bien lo dices, los abuelos van a cumplir con el cuidado, el alimento, el aseo, el que no se corte, que no se rompa, que no se pegue, ¿no? Pero la crianza la voy a llevar yo. Esa responsabilidad, y es donde se diferencia el rol, la voy a llevar yo. ¿En qué puntos sí me pueden apoyar? Ah, es que yo ya me tomé el tiempo, yo ya hablé con mi hijo, hija, le expliqué las reglas, lo que puede y lo que no puede hacer, en qué horario tiene que hacer su tarea, con lo que debe de cumplir. Yo le informo o le hago saber eso a quien lo va a cuidar, sus abuelos. Y entonces ellos se pueden encargar en cierta medida de eso. Oye, son las 6 y a esta hora debes de hacer tu tarea. Saca tus cuadernos, tus libros y haz tu tarea. ¿Qué pasa? Ellos no se están haciendo cargo de lo que él está o mis hijos están generando o aprendiendo en cuanto a valores, educación. Están siguiendo las normas o lo que yo como padre y como responsable ya hice saberle a mis hijos.
¿no? Ya cumplí con esa parte o estoy cumpliendo con esa parte, pero es la responsabilidad de tener ese tiempo de explicarle, de acompañar a mi hijo o hija para que entonces los abuelos solo cumplan con esa parte del cuidado y no con la responsabilidad que lleva una crianza. Y para no confundir los roles y lo que decías, el cuidado también debe ser de acuerdo a personas que sean capaces de cumplir con esto. También hay confusión o se llega a hacer esta confusión entre hermanos, ¿no? Le pido a la hermana o al hermano más grande de 10 años que cuide al menor de 6 años. ¿Qué pasa? Se pierden los roles, ya no son entonces, ya no tienen, ya no son iguales como hermanos, ya uno está adquiriendo o va adquiriendo el papel de padre o madre y se va haciendo confusión al más chico, incluso a quien funge ese papel de padre o madre, y después genera problemas, ¿no? Ya cuando son adultos, el que hizo el papel de padre o madre busca regañar, digamos, al más chico, aunque el más chico ya tiene 30 años, ¿no? Pero, oye, es que tienes que hacer eso, porque se quedó, digamos, con esa idea ambos, de que son padre e hijo, no son hermanos, se confunde y se desvirtúa ese rol, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con esta parte de los roles, con la crianza, con el cuidado, con lo que les hemos compartido el día de hoy. Y bueno, si estás de acuerdo, pasamos a la última parte, invitarlos a una pequeña actividad que pueden hacer en casa, que es pues una pregunta bastante corta, pero bastante complicada, diría yo. ¿Qué estilo de crianza conozco? Y los invitamos a que se tomen el tiempo de analizar si tienen un rol parental, qué estilo de crianza estoy haciendo o dándole a mis hijos y hijas, o si aún no son padres o madres, qué estilo de crianza recibieron por parte de sus padres, ¿no? ¿Cómo es que se acercaron? ¿Cómo es que estuvo este rol parental? Y si les es posible, si tienen cerca o pueden hacer esta comunicación, pues platicarlo con hijos, hijas, padres o madres y ver, a lo mejor se dan cuenta de situaciones que no estuvieron bien aplicadas o que pudieran mejorar, crecer en ese sentido, ¿no? Espero que si lo llegan a hacer, tienen algunas dudas, quieren comentarnos algo sobre este tema, sobre otros, o quieren pedirnos que hagamos un webinar, un podcast o información sobre algún otro tema, nos lo hagan saber en nuestras redes sociales. Antes de compartirles nuestras redes sociales, ¿algo más que quieras agregar, Monse? No, solamente igual para cerrar, que puedan identificar con esto que abordamos el día de hoy en el webinar sobre estos estilos de crianza. Por supuesto, igual como comentaba, si hay alguna duda, si hay algo que, por ejemplo, de lo que nosotros mencionamos no quedó del todo claro, o bien hay algo que también a ustedes les gustaría abordar referente a lo que vimos el día de hoy, pues que nos escriban con toda la confianza y saber que los roles paternales, los roles en general dentro de una familia, claro que tienen su importancia y que también así como nosotros nos transformamos, pues obviamente también se va transformando este ciclo de la familia, ¿no? Entonces, pues nuestro contacto está, se los dejamos, ¿no? También los contactos de Fogata Azul. Todas estas son nuestras redes sociales para que puedan ponerse en comunicación y contacto con nosotros. Nosotros atendemos de manera personal cada una de sus dudas y de manera personal, Mario, pues me gustó mucho poder platicar contigo en este webinar acerca de el cambio de estos roles paternales. Gracias por compartirme esto. A mí también me agradó mucho. Eh, Me gusta que podamos compartir como equipo, ¿no?, este tipo de información, de temas para el público. Y repito, si tienen alguna duda, nos quieren compartir algo, por favor escríbanos.
Y pues nada, te agradezco el que hayas compartido este tiempo conmigo, Monse. Espero que se repita con otros temas igual de importantes e interesantes. Y a todos y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, igualmente les agradezco por su tiempo, por estar al pendiente de este tema o de estos temas que les compartimos y que tengan una excelente noche.